Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 23 de junio de 2022. No hace falta que les recuerde, porque esto lo sabemos todos, que a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, los precios de la luz y de la gasolina siguen subiendo. De tal manera que el gran problema que tenemos en este momento, la carestía de los precios, pues sigue siendo la preocupación número uno de los ciudadanos. Y como consecuencia de ese hecho, también la preocupación dominante del gobierno, que se da cuenta de que o es capaz de proponer soluciones eficaces a lo que le preocupa a los ciudadanos, o las cosas le van a ir políticamente muy mal. Esa es la razón fundamental por la que, ya lo saben, pasado mañana sábado habrá Consejo de Ministros extraordinario. Y el único objetivo que tiene esa reunión extraordinaria del gobierno es aplicar un paquete de medidas, ellos dicen que muy ambiciosas, para tratar de frenar la situación calamitosa en términos económicos que estamos viviendo. Así lo decía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta mañana en La Sexta. Se está trabajando en el gobierno con mucho rigor y con mucha discreción para que tengamos de nuevo este sábado un paquete de medidas para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra, y que sea el más contundente de Europa, como fue el que aprobamos hace 3 meses. Estamos barajando distintas medidas, está habiendo reuniones técnicas, estamos trabajando, estamos viendo informes de todos los expertos dentro del gobierno que conocen los temas. Bueno, a mí que el gobierno trabaje con mucho rigor me parece fenomenal. Ahora, no termino de encontrarle la gracia al hecho de que trabaje con tanta discreción. Han visto ustedes a Félix Bolaños, el gobierno trabaja con mucho rigor y con mucha discreción. ¿Por qué? Si de lo que se trata es de discutir medidas que luego tienen que ser refrendadas por el Parlamento, ¿no será mejor negociarlas, exponerlas, tratar de llegar a acuerdos para que luego no haya mayores problemas? ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué sentido tiene? ¿A qué ventajas reporta el hecho de no contárselo a nadie? Que se entere la oposición mañana de manera inesperada en la rueda de prensa posterior al Consejo, bueno, mañana no, pasado mañana sábado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, o tal vez que se enteren los socios también, como un hecho consumado. No termino de verlo, pero en fin, esto a lo mejor es que yo tiendo a ver las cosas de manera demasiado crítica. Bueno, por lo tanto, lo que sabemos es que el gobierno sabe que tiene que tomar muchas medidas muy ambiciosas, y que esas medidas se van a adoptar, se van a aprobar en el Consejo Extraordinario de pasado mañana. Ahora, ¿cuál es el contenido? Sabemos que el gobierno no las quiere compartir. Y sabemos también que su socio de gobierno, Podemos, está planteando algunas propuestas que pueden ser bien contempladas por la parte socialista del gobierno, pero otras no. Hoy Echenique hacía tres propuestas concretas. Hemos planteado que hay que hacer medidas más valientes, que hay que aumentar los impuestos a las eléctricas y a las petroleras, y que con eso pues hay que pagar medidas que permitan a la gente llegar a fin de mes, como un cheque de 300 euros, o como poner un abono de transporte a 10 euros. Estabais comentando antes que en Alemania está a 9 euros. Bueno, pensamos que sería en este caso una buena idea que copiemos lo que ha hecho el gobierno del señor Scholz. Bueno, por lo tanto, lo que propone Podemos son esas 3 medidas concretas que acaban de escuchar. Impuesto a las eléctricas, número 1. Número 2, cheque de 300 euros. Medida número 3, abono transporte de 10 euros. Son las 3 que hoy ha querido, en voz alta, resumir o destacar el señor Echenique, que es el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. De esas 3 medidas, el gobierno, ¿qué idea tiene? ¿Va a apoyar las 3? ¿Va a apoyar alguna de las 3? ¿Ninguna? Bueno, parece, por lo que están diciendo los ministros en las últimas horas, que hay una de ellas, la del impuesto a las eléctricas, que está muy madura, y es altamente probable, por lo que se colige de las declaraciones de Nadia Calviño, que efectivamente estarán en el paquete del próximo sábado. Un paquete muy contundente de medidas que nos permitan, como decía, amortiguar el impacto de los precios y en definitiva tener un reparto del impacto de la guerra justo, que no paguen siempre los mismos. Por eso es importante que eliminemos o pongamos un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Es importante que sigamos apoyando a los ciudadanos, pero no solo a los más vulnerables, también a las clases medias, a los autónomos. Bueno, ya han visto que cita explícitamente el impuesto a las eléctricas. Por lo tanto, de esto yo deduzco particularmente que efectivamente formará parte, si se lo pide su socio de gobierno y Nadia Calviño pues lo entiende como bueno, pues lo lógico es pensar que verde y con asas, que por lo tanto una de las medidas del sábado será esa.
Bien es verdad que de las otras dos, que le hemos oído decir a Echenique, pues no parece que el gobierno esté por la labor de incorporarlas. Digo no parece, lo digo con toda la cautela del mundo. ¿Por qué? Pues porque son medidas que van directamente sobre el cargo de los presupuestos. Es decir, si queremos dar cheques de 300 euros, pues habrá que habilitar una partida presupuestaria para que se pueda pagar. Si queremos hacer el abono al transporte de 10 euros, pues también habrá que adaptar los presupuestos para que esa medida sea posible. Y lo que hoy nos ha dicho la ministra, la vicepresidenta, responsable de todo lo que tiene que ver con la energía, Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del gobierno, es que esta idea de cargar las medidas anticrisis sobre el presupuesto no funciona y que por lo tanto el gobierno no es partidario. Escúchenlo. Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Las rebajas fiscales son medidas inmediatas, en el corto plazo, respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Esta es la diferencia entre aportar solamente ideas con cargo al presupuesto o trabajar en medidas estructurales que nos permitan dirigirnos allí donde están las causas del problema y poder transformar nuestro sistema. Pero ustedes que ella carga contra aquellas propuestas que van a cargo del presupuesto. No parece que el gobierno esté a favor. Luego hay una primera parte en la declaración que acabamos de escuchar que no deja de ser también curiosa, porque saben ustedes que lo que propuso ayer, pues lo que anunció ayer el presidente del gobierno en la sesión de control, y que por lo tanto seguro que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, es una rebaja fiscal. Decía Teresa Rivera que las medidas de rebaja fiscal no son eficaces. Bueno, pues a pesar de eso, el gobierno va a bajar el IVA del 10 al 5%. Esto no está en discusión porque lo anunció ayer con todas las de la ley el presidente del gobierno. Por lo tanto, insisto, no deja de ser curioso el reconocimiento de que no va a ser eficaz. De hecho, no está siendo eficaz, porque como les contaba al principio del programa, la realidad es que a pesar de todo, el precio de la luz y el precio de la gasolina sigue subiendo. Esto es un dato que no hay que discutir, sencillamente hay que comprobar. Bueno, pues de estas declaraciones de Teresa Rivera yo deduzco que va a haber en el Consejo de Ministros alguna desavenencia, porque Yolanda Díaz ya había hablado del cheque de 300 euros, ya había hablado del abono transporte, pero son medidas con cargo al presupuesto que parece que a la sección o a la facción socialista del gobierno no le gusta. Ni le gusta eso, ni le gusta, como acaba de quedar claro, rebajar los impuestos. Teresa Rivera ha dicho además que las medidas que se están tomando no van a poder frenar a corto plazo un panorama, un paisaje todavía más problemático en el sector energético dentro de muy pocas semanas o pocos meses. Todo hace pensar que la situación de tensión en los precios energéticos y en los precios eléctricos va a mantenerse en el tiempo. De hecho, vemos como distintos Estados miembros están ultimando la aprobación de planes de contingencia de cara al próximo otoño. Y esto nos hace pensar que nosotros debemos ser extraordinariamente cuidadosos y aplicar todo lo que esté en nuestra mano para poder reducir el impacto del precio de la electricidad en nuestros hogares y en nuestro sector productivo. Pues a ver cómo cuadramos el círculo, ¿no? Esto es lo que da una idea de la dificultad de la situación que estamos viviendo. Fíjense, por una parte tenemos la constatación de que las medidas que hasta ahora se han adoptado no han servido para bajar el precio ni de la luz ni de la gasolina. Los precios energéticos siguen subiendo. Número 2. La idea de bajar impuestos, decía Teresa Rivera, no nos vale porque no va a ser una medida eficaz. Y situación número 3, la situación no solo no va a mejorar, sino que va a empeorar. Bueno, pues a ver cómo cuadra usted el círculo, es decir, a ver cómo salimos de ahí. Habrá que tomar medidas, ella habla de medidas estructurales, pero no sabemos a qué medidas estructurales se refiere y habrá que esperar hasta el próximo sábado. La oposición hace también sus aportaciones para que se tomen medidas eficaces, pero en la que ha querido insistir hoy más Núñez Feijóo es una medida fiscal. Él quiere que no solo se baje el impuesto del IVA, que ya lo había propuesto con anterioridad, ahora lo que propone es un acuerdo que se adopte en la Comisión Europea para bajar el impuesto de hidrocarburos. En todo caso será un acuerdo problemático. Un acuerdo en el que se dé la posibilidad a los estados que lo soliciten de suspender el impuesto de hidrocarburos de forma excepcional y temporal. Después de la declaración del presidente de los Estados Unidos de bajar los impuestos y suspender los impuestos
de hidrocarburos en Estados Unidos, entendemos que Europa debe de reaccionar para intentar bajar los precios, intentar disminuir la inflación y, por tanto, intentar disminuir las tensiones económicas y sociales que estamos viviendo en España y que todo parece ser se pueden incrementar en el otoño. ¿Le hará caso al gobierno, al señor Feijóo? No lo sabemos, no tenemos ni idea, porque como escuchábamos al principio del programa, Félix Bolaños presume de la discreción con la que se están adoptando estas medidas. Por lo tanto, esto nos da una cierta idea de que no están hablando. El gobierno y el principal partido de la oposición, ante una situación de crisis terrible, no se sientan a hablar, a ver si son capaces de consensuar medidas que sean eficaces para sacar a los ciudadanos de la situación lamentable que se está viviendo. Es curioso, es curioso. No sé si es que además hay un factor que no me extrañaría, factor, si quieren ustedes, de presunción política, en virtud de la cual lo que quiere el gobierno es colgarse la medalla y decir las medidas que están siendo eficaces, suponiendo que acierte con alguna que finalmente lo sea, son propuestas que he propuesto yo solo. No he necesitado la ayuda de nadie. Bueno, pues no sé si se trata de presumir de eso, pues no tengo ni idea de cómo le va a ir al próximo gobierno. Pero bueno, que el gobierno tiene que acertar está claro, no solo porque los ciudadanos lo demandan, sino porque su futuro político está en juego. Y esto ha quedado muy claro en las últimas elecciones andaluzas, donde el gobierno ha recibido un aviso muy serio. Sobre esta cuestión, sobre la lectura de las elecciones andaluzas, están produciendo algunas reacciones que nos permiten pensar que no todos han entendido la lección demasiado bien. Por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez no termina de enterarse, esta es una opinión personal, que uno de los boquetes que tiene abiertos en las urnas es el del acuerdo con los partidos independentistas. Hay una porción del electorado del PSOE, ya lo hizo en Madrid, lo ha vuelto a hacer en Andalucía, que no quiere votar al PSOE mientras el PSOE tenga los socios que tiene. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña. Y sin embargo, fíjense, lo que hoy nos propone el gobierno es más de lo mismo. Ayer se produjo una reunión entre Bolaños y su homónima en el gobierno catalán, Laura Vilagrà. Y el señor Bolaños ha venido muy contento, porque lo que considera que tiene que hacer el gobierno ahora es restablecer las relaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. Sin duda se han retomado las relaciones y estamos mejor que estábamos hace unas semanas, y yo creo que estaremos mejor dentro de unas semanas, porque lo que hicimos ayer, además de tener una conversación franca y constructiva, hemos quedado en que tenemos que seguir apostando por el diálogo. Vamos a trabajar en las próximas semanas en volver a vernos, en intentar que tengamos acuerdos concretos sobre cuál tiene que ser el marco del diálogo, cuál tiene que ser la metodología de trabajo, es decir, que sigamos avanzando. ¿Y por qué creo yo que esto no le va a salir bien al gobierno? Porque las demandas de Esquerra Republicana de Cataluña no han variado. Y por lo tanto son algunas demandas que el independentismo catalán verá con muy buenos ojos, pero que yo particularmente creo, de manera humilde, lo digo de verdad, que una porción bastante notable del electorado del PSOE no verá con buenos ojos. ¿Qué le ha pedido? Lo sabemos porque lo ha dicho hoy Laura Vilagrà, no me lo estoy inventando, ahora la van a escuchar. ¿Qué le ha pedido en esa reunión Vilagrà a Bolaños? Pues, entre otras cosas, que no haya ningún tipo de persecución judicial contra ningún miembro de la familia independentista que se permita el lujo de no obedecer, por ejemplo, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la hora de aplicar el 25% o a la hora de desobedecer a determinados tribunales y por lo tanto no hacer lo que ellos dicen que hay que hacer para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Ellos le llaman de otra manera, ellos le llaman eliminar el proceso de represión. Pero cuando uno escucha a Vilagrà y dice ¿eso en qué consiste? Pues consiste en evitar la judicialización, dicen ellos, de la vida política catalana, que me dejen hacer lo que me dé la gana sin que los tribunales me lo prohíban y cambiar algunas leyes que ellos consideran absolutamente opresivas. Incluso algunos tipos, como por ejemplo el de rebelión y el de sedición. Escuchen a la señora Vilagrà. Esta gravísima situación que es dona. Que esta gravísima situación que se da cuando sería posible que se revisen los indultos, o bien el hecho de que hay causas pendientes de personas que puedan ir a prisión, o el hecho de dos consejeros se enfrentan a juicios de inhabilitación. Se enfrentan a judicis d'inhabilitació, doncs evidentment, i moltes altres persones. Y muchas más personas, centenares de personas afectadas por la ley Mordaza, afectadas por la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, afectadas por condenas por la ley de sedición.
Un día tu compañera Sole, que es más gallega que una filloa y siempre dice eso de «es que carallo», se le escapa un «es que carallo». Ese día sabes que en Madrid ha nacido otra mestiza. Una forma de ser que solo podía surgir en la ciudad más castiza y más mestiza, donde lo cosmopolita y lo de siempre conviven en el mismo suelo. Es tan sencillo como salir a la calle y escuchar un poquito para darse cuenta de que aquí todo el mundo es bienvenido. Madrileño de la vaguada. ¡Qué bonito, amiguiño! Ni rebelión que no tiene comparación en ningún lugar de Europa y por la que el Consejo de Europa podría decir algo al Estado español. El mateix Consell d'Europa li està dient a l'estat espanyol. Por lo tanto, traducido a Román Paladino, insisto, déjenme que yo haga lo que quiera sin que los tribunales de justicia me saquen ni tarjeta amarilla ni, por supuesto, tarjeta roja. O sea, el aliento de la justicia, del cumplimiento de la ley, ahórreselo, señor Bolaños. Y por ahí iremos bien. Y yo le pregunto al señor Bolaños y al señor Sánchez, ese discurso, ¿cómo le cae? ¿Cómo le sienta a una porción del electorado del PSOE? Que no quieren subordinar los intereses ideológicos a la idea de España. Pues yo creo que mal. Por eso digo que a mí me da la sensación, y vuelvo a repetir que este es un análisis absolutamente particular e intransferible, que el PSOE no se quiere dar cuenta de que tiene un problema con este tipo de conexiones con los socios que mantienen la legislatura, y así va a seguir ahondando el problema. Me parece a mí, esta es una sensación personal. Todavía se ve más claro si vamos al programa de máximos de la Esquerra Republicana de Cataluña. Ellos, y lo ha vuelto a decir hoy Vilagrà, no renuncian a lo fundamental, y lo fundamental es la amnistía y la autodeterminación. Per nosaltres l'autodeterminació... Para nosotros el objetivo es la autodeterminación y la amnistía. Es por eso por lo que trabajamos y luchamos, y para eso nos han votado nuestros electores, para que hagamos política y consigamos nuestros objetivos. I perquè aconseguim els nostres objectius. Por lo tanto, la conclusión a la que yo llego es que el Partido Socialista no parece que haya leído cuál es la causa que está provocando en parte, no digo en todo, en parte al menos, su recesión electoral que se ha verificado en Andalucía con toda claridad. Tampoco Podemos parece que se haya enterado. Escuchen al señor Echenique. Creo que nos tiene que hacer pensar esos resultados, efectivamente. A mí más que como miembro de Unidas Podemos, como ciudadano de este país, me produce muchísima preocupación la perspectiva de que de aquí a un año y medio pues el señor Abascal sea ministro del Interior, se empiecen a ilegalizar partidos y tomemos una senda que nos lleve pues a Hungría, a Polonia o a Turquía. Estos no cambian de partitura ni a tiros. Ya les han dicho todos los demóscopos y todos los expertos, cada vez que sigan ustedes hablando de la amenaza de Vox, de la alerta antifascista, lo único que van a hacer es engordar las urnas del Partido Popular. Y me remito una vez más a los resultados electorales en Andalucía y a las encuestas postelectorales que están tratando de ver cuál fue el trasvase de votos de las formaciones políticas al Partido Popular. Pero ya parece ser que el señor Echenique, o por lo menos eso es lo que dice, a micrófono abierto, no quiere darse por enterado. Alguien que sí que ha querido hacer la digestión, pero tarde, es Olona, la candidata de Vox. Vox estaba groggy la noche electoral, lo digo porque era visible. Las declaraciones de Olona y de Abascal eran las de dos personas que estaban aturdidas por un golpe que no esperaban. ¿Y por qué no lo esperaban? Porque habían situado la expectativa muy alta. Es verdad, objetivamente los resultados de Vox no son malos, ha crecido con respecto a las últimas elecciones, pero había colocado tan alto el listón que al final se percibió como una derrota. Bueno, pues 3 días después cambia el discurso finalmente la señora Olona y ahora empieza a vender lo que tenía, en mi opinión, que haber vendido desde el minuto 1. Lo de que hemos pinchado es algo que algunos medios de comunicación están haciendo muchos esfuerzos por trasladar a la opinión pública que ha sido así y que no compartimos en absoluto, porque si pinchazo es ser, junto con el Partido Popular, los dos únicos partidos que hemos crecido en estas elecciones, pinchazo es pasar de la quinta a la tercera fuerza parlamentaria, incrementar en 100.000 votos respecto del término de comparación adecuado, que son las anteriores elecciones autonómicas de 2018, subir 2 escaños. Bueno, esto por lo que respecta a la digestión de las andaluzas, pero hay un elemento informativo que ya tenemos que abordar con toda contundencia a partir de ahora y que es una de las novedades significativas. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación abierta por los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid con la empresa en la que estaba vinculado de alguna manera el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
lo que finalmente acabó en la dimisión de Casado, aquellas acusaciones de corrupción al hermano de Díaz Ayuso que provocaron el cisma en la derecha y finalmente la caída de Casado. Bueno, pues todo aquello para nada. Hoy la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación. Miguel Ángel Pérez. Según el decreto de archivo de 21 páginas firmado por el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, la investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos. De las 6 ofertas realizadas por Priviet, añade Anticorrupción, en la que colaboró el señor Díaz Ayuso, el SERMAS solo aceptó una, la que es objeto de las presentes diligencias. Según la Fiscalía, Tomás Díaz Ayuso ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado, por su representación, como por los diferentes testigos que han declarado en estas diligencias. En consecuencia, Anticorrupción acuerda el archivo de las diligencias sin realizar pronunciamiento alguno en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, en escrupuloso respeto, apunta, del marco competencial de la Fiscalía Europea. Es decir, la investigación de la Fiscalía Europea sobre este asunto sigue abierta. Bueno, Isabel Díaz Ayuso se ha enterado de la noticia del archivo de esta investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, durante un debate de la Asamblea de Madrid. Estaba allí ella reunida y naturalmente, en cuanto ha recibido la noticia, ha querido hablar para dirigirse primero a sus adversarios y después a sus conmilitones. ¿Qué les ha dicho a sus adversarios? Escuchen. Y señorías de la izquierda, ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia, jueces y fiscales han dicho que son todo falsedades. Han utilizado el Parlamento y han utilizado las instituciones para manchar mi honor. 20 veces. ¿Será que la justicia es extrema derecha? ¿Será que el sistema está corrompido? 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la justicia. Y después de dirigirse a la izquierda, en esos términos, se ha dirigido a sus conmilitones, a los diputados del Partido Popular, presentes y alguno ausente. Quiero dar las gracias a mi grupo parlamentario por haber confiado siempre en mí. Desde luego a mi Consejo de Gobierno, que lo ha pasado francamente mal durante estos meses, y especialmente al presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, porque gracias a que ha confiado en mí, hoy soy presidenta del grupo y del partido que sostiene a mi gobierno. A mí este elogio, que no me parece mal que lo haga, me suena más un bofetón a Casado, ¿no? Es decir, yo creo que ahí está todavía respirando por herida, lo entiendo, no se lo reprocho, lo entiendo, pero bueno. Parece que esta cita tan enardecida a Feijóo tiene ese valor oculto también de ser un bofetón tácito, implícito, elíptico, si ustedes quieren, al que hasta hace poco era presidente del Partido Nacional del Partido Popular. Bueno, y ahora, 4:23 de la tarde, sepamos las últimas novedades en relación con Ucrania. Verónica Jorro. Mientras en el frente se recrudece la ofensiva de Lysychansk, último bastión relevante en Lugansk, a pesar de las bajas que han registrado las tropas rusas según la inteligencia británica y que el Kremlin niega, hoy las miradas están puestas en Bruselas. Allí los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre que debate si conceden el estatuto de candidato de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pasado los últimos días en un auténtico maratón de llamadas telefónicas con prácticamente todos los miembros del Consejo Europeo para pedir su apoyo a la candidatura de su país. He continuado con un maratón telefónico para conseguir una decisión positiva sobre la candidatura de Ucrania. Hoy hablé con 11 líderes, mañana continuaré con el maratón. Deberíamos asegurar el máximo apoyo a nuestro Estado. Esperamos una decisión europea clave mañana por la noche. La Unión Europea ha organizado previa a la reunión del Consejo otra con los líderes de los países de los Balcanes, Serbia, Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, que son candidatos reconocidos. Bosnia lo ha pedido pero aún no le han respondido, y Kosovo se reconoce como candidato potencial, que desde hace años siguen en la sala de espera por diversas razones y que se han tomado esta reunión como una ofensa. A su entrada esta mañana en el edificio del Consejo, el primer ministro albanés, Edi Rama, ha calificado de escandaloso que la posición de un solo país, de Bulgaria, esté bloqueando el inicio de las negociaciones con su país y con Macedonia del Norte, por lo que ha recomendado a los ucranianos que no se hagan muchas ilusiones. Mi niño.
Hablaremos sobre Ucrania y la adhesión, pero nosotros llevamos 8 años esperando sin avances y Macedonia del Norte casi 16, por lo que no deben hacerse muchas ilusiones, ha dicho Rama. Con esta reunión, la Unión Europea busca mandar una señal de apoyo a la región, en concreto a Albania y a Macedonia del Norte, que tienen la apertura oficial de conversaciones de adhesión bloqueada por las reticencias de Sofía, pese que hace ya más de 2 años los 27 dieron luz verde para que Tirana y Skopje negocien su entrada en el club. Es jueves 23 de junio de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arriaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno y el de Estados Unidos, Pedro Sánchez y Joe Biden, comparecerán el próximo martes, día 28, tras la reunión bilateral que mantendrán en el Palacio de la Moncloa. A continuación, Biden se trasladará al Palacio de la Zarzuela para mantener un encuentro con el rey Felipe VI. Todo en el marco de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, que ya supone una nueva brecha entre los dos partidos del Gobierno. María Chamorro. Aunque ninguno de los ministros del ala morada están convocados para esta cumbre, ya que solo asistirán la ministra de Defensa y el ministro de Exteriores liderados por el presidente Sánchez, tampoco van a acudir a ningún actor relacionado. Pablo Echenique es portavoz de Unidas Podemos. No creo que eso vaya a pasar. No es una cumbre que a nosotros nos guste, es una cumbre en la que se va a intentar llevar a cabo, ejecutar el mandato de Trump, de subir el gasto de armamento. No compartimos en absoluto ese objetivo. Y a donde sí asistirán es a la manifestación en contra de la OTAN convocada por el grupo de ultraizquierda Movimiento Antirrepresivo de Madrid para el mismo día en que comienza esta cumbre. Seguramente habrá miembros de nuestro espacio político que participen, sí, pero más allá de manifestaciones, creo que lo importante aquí es que haya voces políticas que defiendan la paz. Echenique además ha asegurado ante el decreto que aprobará el sábado el Consejo de Ministros que la mejor receta contra la crisis es la paz. Nosotros preferimos cumbres en las que en vez de pactar un aumento del gasto en metralletas y en bombas, se pacte un aumento del gasto en bomberos forestales, en médicas y enfermeros de atención primaria. Y en la misma línea, el portavoz ha exigido al ala socialista medidas más valientes. Gracias, María. Unas discrepancias entre los dos partidos del Ejecutivo que hoy ha criticado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que el Gobierno le haya reprochado que no respalde algunas de sus políticas. Comprenderá usted que en un país europeo en el que se va a celebrar una cumbre de la OTAN y una parte del Gobierno convoca una manifestación en contra de la OTAN, y que tenga esa parte del Gobierno que no convoca la manifestación, sino la cumbre, el respaldo del partido de la oposición, ya me gustaría a mí, cuando estemos en el Gobierno, que nos respaldase la oposición como estamos respaldando al Gobierno en la política de defensa y en la política de seguridad. Por otro lado, la cumbre de la OTAN en Madrid, ya lo han advertido, va a dificultar y mucho la vida cotidiana a los madrileños entre los días 28 y 30 de junio. Andrés España. Durante la semana que viene, por la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid, tanto la almendra central de la capital como el entorno de IFEMA sufrirán cortes de tráfico que afectarán de forma directa a la vida de los madrileños, algo que ha detallado la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz. Las afecciones más importantes que se van a producir durante la celebración, que son los días 28, 29 y 30, son principalmente en todo el entorno de IFEMA y luego en la almendra central de la ciudad de Madrid de una manera bastante extensa, en el sentido de que, por supuesto, el eje central, como antes decía, de Castellana va a estar muy afectado en muchos de esos momentos por los traslados de las distintas delegaciones. Posiblemente el día más complicado sea el día 29, también el día 30 en el horario al menos de la mañana, pero efectivamente van a ser días complejos relativos a la movilidad. Y advierte además la portavoz del consistorio que ya este fin de semana también habrá cortes en el centro de la capital por diversas manifestaciones. Por ello, el consistorio madrileño ha querido anunciar la gratuidad de los autobuses de la MT, según ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida, para los próximos días 28, 29 y 30 de junio. Cambiamos de asunto. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia con el apoyo de PSOE, Podemos, PP, Esquerra y Ciudadanos. Un texto que no cuenta con el consenso de la comunidad científica, pero que la ministra del ramo, Diana Morán, celebraba de este modo. La verdad es que hoy es un día histórico. Acabamos de aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y yo querría hablarle a los ciudadanos, porque estoy segura de que todo el mundo tenemos en nuestras casas, en la casa de nuestro vecino, algún amigo, algún compañero, algún primo, algún familiar que que ha tenido que irse en esta última década de su país porque su país le daba la espalda.
Sepan también que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha levantado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos ilegales que hizo la eléctrica a Villarejo. El magistrado considera que los hechos con los que se le vinculaba han prescrito. Y con la gasolina y el gasóleo registrando nuevos récords históricos, los ciudadanos miran con más atención que nunca los precios. Precisamente hoy han empezado las rebajas en toda España, por lo que ya son muchos los que se han lanzado a la calle a buscar alguna ganga. No tenía pensado comprar nada, pero voy a aprovechar porque veo que están bien. Que merece la pena comprar en rebajas porque ha subido mucho todo, ¿no? 150 más o menos. Hay sitios que suben los precios para luego rebajarlos. Me gusta más por internet, pero claro, si voy a ir a comprar, voy a descambiar una cosa y voy a mirar a ver si veo algo. Y muy atentos porque en unos minutos analizaremos el conflicto, muy lejos de lo deportivo, que ha imposibilitado una candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de Invierno entre Cataluña y Aragón. El COE retiraba esa candidatura ante las discrepancias y el presidente aragonés, Javier Lambán, le acusaba de aliarse con el independentismo. Unas declaraciones que el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, calificaba hoy así. Hay frases que se descalifican por sí mismas, ¿no? Llamar al COE aliado del independentismo... Yo he oído, en esta vida he oído muchas cosas, muchas barbaridades, pero esa quizás supere algunas de las que ya he oído anteriormente. Ahora mismo estamos todavía digiriendo esa desilusión. En casa de Herrero, Es Radio. ¿Tienes una casa y más de 65 años? ¿Quieres cancelar esa deuda que se está comiendo tu pensión? Para esto y mucho más, descubre Hipoteca Senior, un servicio de Óptima Mayores para que tu vivienda te proporcione una mejor jubilación y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 900 800 864 o en hipotecasenior.es.